nieve. ¿Vieron? Exactamente. Y Se una cancela ciudad de vuelo. Rusia que ahora no me acuerdo el Bueno, nombre de la pero ciudad, 56 grados Sí. bajo cero. Moscú. Están más acostumbrados ahí. Sí, pero igual, debe ser. Está más Debe ser acostumbrado. peludo. En todo Panela. caso, Nueva York también está acostumbrada. Suele, Es verdad, suele es pasar verdad. estas cosas. Las postales del Sí, Central Park, sí, divinas, sí. con, bueno, los lagos que tiene el Central Park congelados también, divino, Por todo eso. divino. Bueno, para mañana la máxima, ¿Cuánto? para que se vayan preparando, 37. No. Y para el miércoles, el último día del año, 38, se comen bolas. ¿Y Mirá. sensación térmica? Se mira y se... Lo Me veo bien. me sorprendió. Imagínate la mesa de fin de año, panela, Me sorprendiste, desnudo, me sorprendiste. íntegro. Y el ventilador abajo de la mesa. No se puede así. ¿me dijiste? La sensación térmica es otra cosa. Y Porque todavía no, la sensación en las térmica grandes va en el día, va en el ciudades, día. en las grandes ciudades que ya vienen con el recalentamiento del cemento y todo lo demás, bueno, se puede sentir más. Bueno, Pane, ¿y qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en América Y Latina? terminamos un año bastante movido. La primera pregunta, ¿hay presidente en...? Sí. Vamos, Panela. Lo dejaba para más adelante. Ah, lo dejabas para el final. Me No. spoileaste. Sí, bueno, pero es... En realidad pensaba, digo, en el año que se va, ¿no? Y en realidad dos de las noticias fueron las más tristes. Porque murió el Papa Francisco, Claro. Es verdad. ¿recuerdan? En abril. Sí, Sí, Y claro. enseguidita, en mayo, Pepe Mujica. es verdad. Y la verdad, dos personajes Ujú. muy influyentes en la última etapa del o en los comienzos de este siglo Ni hablar. XXI. Y recordaba eso, ¿no? Cómo la desaparición de dos personas, cómo nos impactó y se terminaron siendo dos de las noticias más importantes del año. Después, y ahora sí me meto en política, Dale. Bien. las 4 elecciones que hubo presidenciales en A ver, Latinoamérica, sí, Uruguay, no, Ecuador, Chile. Bolivia, Sí. Chile y Honduras. Y Honduras. En ese orden. ¿Uruguay cuándo fue el año pasado? El año pasado, No en te lo puedo creer. noviembre del 23. Qué rápido pasa todo. Esos 4 países votaron presidente. En los 4 casos hablamos de presidentes conservadores, de derecha o de ultraderecha. Ujú. Más o menos para ubicar Daniel Noboa, pero con esta salvedad. En los 4 arrancamos el año y uno solo la derecha. Es decir que con el correr del tiempo hubo 3 países que viraron de, por decirlo de alguna manera, de centro izquierda a centro derecha. Después vemos. Pero arrancábamos el año con Ecuador solo Sí. y el resto de los países, Bolivia, Chile y Honduras, con gobiernos progresistas que aspiraban a reelegir. Bueno, en ninguno de los casos pudo ser. No solo ganaron las 4 elecciones, digo los candidatos de derecha, sino también que recuperaron o de alguna manera de un solo país pasaron a 4. No contamos a Perú, que en realidad hubo Claro. un golpe interno, Claro. que también es un gobierno de derecha, ¿no? José Gerí, que era el presidente del Parlamento, terminó reemplazando a Dina Boluarte, que también no había sido electa como presidenta, sino que había heredado el gobierno. Y por eso dejaba Honduras, que finalmente el día de Navidad, o en realidad de la Nochebuena, Exacto. dieron a conocer o proclamaron a Nasser Asfura como el nuevo presidente, un empresario de la construcción, con vínculos en su momento económicos con Trump, ahora políticos. Trump, como hizo acá con Milei, se metió de lleno en la campaña y dijo, si ustedes no votan a Asfura, nosotros no le damos más plata. Con lo que eso significa para un país como Honduras, que en muchos casos tiene relaciones directas, las remesas que se mandan de aquellos Claro. hondureños que están en Estados Unidos, y además con lo que significa para un país pequeño de Centroamérica, históricamente dependiente de Honduras, que de buenas a primera el presidente Trump diga, bueno, no va a haber más ayuda porque no vamos a estar poniendo plata en un país gobernado por el chavismo y no sé cuántas cosas más dijo, locuras esas que suele decir Trump. Y a propósito, este año estuvo marcado por, no sé si decirle el fin de la guerra, pero en el caso de Gaza al menos hubo un alto el fuego que paró el genocidio. Uno de los grandes conflictos del año, hay que ver
después qué es lo que pasa, ¿no? Porque siempre hay bombardeos israelíes y uno no descarta que pueda volver. Pero digo, como noticia del año, aunque sea, se paró la guerra en Gaza y con ello el genocidio. No así con el otro gran conflicto, que es el de Ucrania. Ayer hubo una reunión entre el presidente Trump y el presidente Zelensky para analizar el plan de paz con el cual Estados Unidos y Ucrania iban a hablar con Rusia. De hecho, Trump habló con Putin por teléfono antes de la reunión, iba a hablar después, eso todavía no está confirmado, pero todavía no hay acuerdo, siguen los bombardeos de Rusia y la sensación que uno tiene es que la guerra va a terminar cuando, bueno, el acuerdo beneficia a Putin. Claro. Putin en esto tiene la sartén por el mango porque primero, va ganando la guerra claramente. Claro que no hay equivalencias casi, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, además del apoyo de la OTAN a Ucrania, en poderío militar, sabemos lo que significa Rusia y sabemos lo que significa Ucrania. Y otra guerra que no fue menor, 12 días duró, fue cuando Israel y Estados Unidos atacaron Irán, porque lo acusaban de fabricar bombas atómicas. Sí. ¿Y por qué lo marcamos? Porque fue la primera vez que Estados Unidos se metió directamente en el conflicto de Medio Oriente. No fue solo Israel, fue Estados Unidos también. La llamada Guerra de los 12 días, que después terminó con un acuerdo que parecía más una derrota de Irán que otra cosa, ¿no? De manera que por ahí fueron los temas más importantes del año. Y a propósito de lo que viene en este 2026, desde lo electoral, y no es menor, está el premio mayor, que es en Brasil. El 4 de octubre se vota en Brasil. Y a propósito, este fin de semana... Lula, que quedó solo en el continente. Claro, quedó solo. Pero con un país que tiene la mayor extensión, que tiene un poder económico interesante. Todavía queda, si bien está más al norte, y México y Colombia, que no es menor por el lugar donde está y por el presidente Petro, pero es cierto que Brasil tiene un peso específico importantísimo. Este fin de fiestas o de Navidades también fue importante para Brasil y para Bolsonaro, porque Bolsonaro tuvo 2 intervenciones. Salió del hospital el día de Navidad, lo operaron de una hernia inguinal y el fin de semana, y hoy va a continuar una intervención, yo la verdad que desconocía, ¿no? Bolsonaro tiene una crisis de hipo. Mirá. ¿De hipo? De hipo, sí. Mister Hipo. Claro, el tema es que es una cosa seria, ¿no? Claro. Primero que en muchos casos no te deja dormir, depende de cómo sea la intensidad. Es molesto. Yo tengo la técnica de tomar al revés, Pané, no sé cómo lo sacas vos al hipo. No, la verdad te quedaste pensando. Por suerte no, hace mucho que no tenés hipo. Sí. Yo tomo al revés, me enseñaron y la verdad que es infalible. Por ahí habría que pasársela a Bolsonaro. Sí, pero en este caso seguramente hicieron todo lo posible para evitar la operación y porque es cierto que es una situación que puede, si se complica, puede ser ¿Qué tiene que ver? Te voy a preguntar cosas por ahí muy específicas de la medicina, pero tiene que ver con el diafragma. Con el diafragma, efectivamente. Claro. No sé exactamente en la operación en qué consiste, pero tiene que ver con una corrección del diafragma. Claro, ¿sí? Claro. Por lo tanto, esta fue una Navidad de hospital para Bolsonaro, que una vez que se cure, se habla de 48 horas el próximo miércoles, ya tiene que volver a su lugar de detención en la Policía Federal del Brasil. Pero te decía que, además de esto, ¿qué hizo Bolsonaro? Escribió una carta de puño y letra designando a su hijo mayor, Flavio, como su sucesor o como candidato a presidente de su sector. Y esto es muy importante. No Eduardo, el amigo de Milei. No, porque Eduardo, primero, se tuvo que ir del Brasil. Está residiendo en Estados Unidos porque algunas de las causas lo van a rozar. No solo se fue a Estados Unidos y reside ahora Eduardo, sino que lo echaron como diputado. La Cámara de Diputados del Brasil
decidió echarlo porque por faltas reiteradas. No. Claro, se fue a Estados Unidos, Claro. Bueno. no fue más a laburar. Claro. Bueno, ese es Eduardo, el más conocido. Flavio, el mayor, que es senador federal, es el elegido. Para muchos no tiene ni el carisma, ni lo que tiene su padre, ni su hermano, Eduardo. Pero bueno, acá lo importante es lo que dijo Jair Bolsonaro y puntualmente estamos hablando de la designación del candidato de derecha que tiene que enfrentar a Lula. Ni más ni menos. Entonces ya lo han medido y hasta ahora no le dan bien las encuestas a Flavio Bolsonaro, le dan a Lula, ganador. Pero hay que ver la campaña y hay que ver cómo se ordena la derecha, porque... Qué brava va a estar esa campaña. Y va a estar brava porque va a estar bravísima. Yo creo que la derecha se va a unir detrás de un candidato. Muchos sectores de derecha ahora cuestionan a Bolsonaro. Porque a Flavio, porque Sí. La verdad, ¿qué tiene? El apellido y nada más. Y sí, el apellido, ni más ni menos. Ni más ni menos. El otro gran candidato es el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, Sí. que es más moderado, es un hombre que está gobernando el principal distrito de Brasil, que tiene buena relación con Lula. Veremos cómo se ordena la derecha. Insisto, para mí va a ser un solo candidato contra Lula, una elección que promete 2 vueltas. El 4 de octubre y... Brasil, ¿cómo es el tema balotaje y todo eso? 50 más 1. 50 más 1. Es casi Y imposible. si es menos... No hay. No hay, es el balotaje puro. o sea, si ningún candidato saca más de 50... hay segunda vuelta. Ok. Hay que llegar a 50%. Hay que llegar a llegar a 50. Bien. Brasil, Uruguay y Chile tienen el Perú también, pero Colombia, el balotaje tradicional. Si vos no Claro. llegás a la mitad, no hay Chau. 10% Chau, picho. como hay acá. Entonces va a haber balotaje. Por eso va a haber Cantado. balotaje en octubre, el último domingo de octubre. Hasta ahora es Lula, Bolsonaro, Bolsonaro hijo. Veremos cómo Bueno, evoluciona. eso se viene para 2026. Pane, te agradecemos muchísimo, no solamente por tu participación de hoy, sino por todas tus visitas durante el año, gracias el a análisis ustedes. profundo, preciso de lo que pasa en América Latina y el mundo, lo tuvimos a través de tu trabajo, que es muy valioso, así que te Gracias, agradecemos gracias. muchísimo. Gracias, Cecilio. Ya nos volveremos a Y nos encontrar. volveremos a encontrar, Seguramente. obviamente. Volveremos a ver. Silo Panela pasó Sí. por cuenta regresiva. 8:55, vamos a escuchar otra canción, La cara de los últimos, Migas de Manzana. Ya volvemos. Antes de marcar, siento el silencio. Lentamente sube.